hijo al estilo avioncito de Elías Sarkis, el que juega en su tierra como en el patio de su casa y otra vez convierte en el Villalegre, marcando su doblete en el partido y lo da vuelta Sportivo Ameliano con otro gol de Elías Sarkis. Esos son recuerdos muy fuertes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no le quiere ver a su hijo. Pero que nosotros vivimos empresarios, el señor Alfredo Mendoza también fue su empresario, ¿verdad? Y él detrás del fútbol dio toda su vida, prácticamente su infancia era el fútbol, y así fue. Nació aquí en Encarnación y se inició en la escuela de fútbol con el profesor Ayalita, que sería en aquella época era la DIVEN, y después fue hacia la capital y ese fue el momento inicial de él, el tema del fútbol. Me hablaron antes de hacer la entrevista de que tiene una bandera iniciándose en Olimpia. ¿En qué época y cuántos años tenía él? Bueno, él desde los chicos le gustó el Club Olimpia y prácticamente toda la familia somos de familia olimpista. Desde su abuelo en adelante ya somos todos olimpistas. Y aparte de eso, siempre seguimos a nuestros hijos y en este momento somos de Ameliano. ¿Cuántos años tenía él cuando posó con la bandera? Y habrá tenido sus 7 años, más o menos, 5 años, le calculo. Chiquitito entonces. Sí, chico, y salía ya en caravana. En esa época. Bueno, ¿y cómo fue él? ¿Creció con el amor al fútbol o trabajaba en otra cosa después de grande y de paso el fútbol? ¿Cómo es? Él culminó sus estudios en la capital. Él de acá de Encarnación hizo todos sus primeros estudios en el Centro Regional de Encarnación y luego fue a la capital. Y en la capital terminó en Colegio Nacional de la Capital. Terminó su 6º curso. Luego siempre continuó. Él se fue de Encarnación cuando tenía 15 años detrás del fútbol. Se fue al Olimpia. Comenzó con, bueno, la gente vinieron del Olimpia a llevarle a 5 chicos en aquella época y de los cuales se quedó él. Y los 4 volvieron a Encarnación. Y ahí él empezó en el Olimpia con el tema del fútbol. Después fue terminado su 6º curso y él se fue 8 o 9 meses a Chile también. Y después volvió a Paraguay y empezó a jugar por los clubes de acá. Estuvo por Esquelito, por River Esquelito sería, estuvo por General Díaz, Resistencia, se fue a Ciudad del Este en Cerro Presidente Franco y así fue recorriendo los clubes. También volvió cuando estaba en Resistencia, con el técnico de Resistencia volvieron acá a Encarnación y jugaron en el Club 22 de Septiembre, un club muy querido acá de Encarnación. Bueno, le tocó también atravesar momentos difíciles como todos los jugadores de estar debajo de la gradería algunos días también. Esos son recuerdos muy fuertes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no le quiere ver a su hijo. Pero que nosotros vivimos empresarios, el señor Alfredo Mendoza también fue su empresario, ¿verdad? Y él detrás del fútbol dio toda su vida, prácticamente su infancia era el fútbol, y así fue. ¿En qué época se rompió 2 costillas? Porque eso también me enteré fuera de campo. Él cuando vino de Resistencia, como les estaba diciendo, vino acá a jugar en el Club 22 de Septiembre y en una de las prácticas que ellos tuvieron, tuvo la fractura de 2 costillas. Le llevamos acá a la ciudad hermana de Posada, se le hizo todos los estudios, salimos con 2 costillas rotas y se les trajo a él, él puso toda la faja por alrededor de su costilla, vamos a decir, y se metió otra vez a jugar en el fútbol en el Club 22 de Septiembre. Me hablaron de que hacía trabajo de refrigeración también para solventar sus gastos, es técnico y en ocasiones llegó a ganar más siendo técnico en refrigeración que en el propio fútbol. Así es.
Él es técnico en refrigeración, hace toda la parte de refrigeración en aire acondicionado, cámara frigorífica. Él está trabajando muy bien en Asunción, que sería la capital, y aparte él es futbolista y le encanta el fútbol. Él dice, si yo gano más en mi trabajo, en mi profesión, pero igual tengo que continuar con el fútbol hasta que mi cuerpo dé. En este momento él está cumpliendo, cumplió en este febrero, cumplió 32 años y sigue y dice, papá, doy para más. Y así que va a seguir continuando. Bueno, empezó en Olimpia, recorrió varios clubes y ahora ya le hizo 2 goles, pero golazos a Olimpia. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Emocionado, nos hizo llorar. Seguimos llorando y aquí estamos. Es muy emotivo y pasamos, como se dice, los mejores momentos detrás del fútbol y recorrimos prácticamente todo el país detrás de nuestro hijo y alentándole, apoyándole en todo lo que sería el fútbol. ¿Creen que es el mejor momento de su carrera? Para mí creo que es el mejor momento. ¿Por qué? Porque él está surgiendo y está surgiendo desde abajo. Así como le venía diciendo, él empezó, por decirte, como varios jugadores debajo de la gradería y fue, como él dice, papá, yo me estoy privando de muchas cosas, no fumo, no tomo, hay lugares que ya me invitan y yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo que continuar con el fútbol. Él se levanta, él cuando tenía 15 años, él ya a las 4 de la madrugada ya andaba corriendo atrás de los colectivos para ir a practicar el fútbol. ¿Por qué? Porque tenía que, lo llevaba en el corazón, como se dice, ¿verdad? Tiene un sentimiento de un buen jugador, es zurdo y ahora se le está dando esa oportunidad. Sacrificado, él fue muy chico de acá, ¿verdad? Y vivió debajo de la gradería y sacrificado porque tenía que estudiar, practicar y siempre me decía, mamá, ya no aguanto la sala, ya, porque estudiaba de noche y le decía, fuerza papá, porque y él también tenía todas las ganas de seguir y así le alentábamos a nuestros hijos para seguir adelante. El significado para vos, despegarte de tu hijo, que esté allá, esperando que llegue el momento que pueda suceder. Para despegarme fue durísimo. Yo 1 año no le pude ver a su profesor, al profesor Ayalita, porque le veía y yo lloraba, porque como si fuera que él fue el que me quitó, pero yo sé que mi hijo fue el que quiso, ¿verdad? Porque él fue el que decidió. Nos vino y nos contó eso, me dice, mamá, yo tengo que viajar, ¿y dónde? Y con el profesor me va a llevar a Olimpia a probar. Pero ¿y cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde te vas a ir? No, mamá, no te preocupes. Yo quiero. Y le digo al profesor, pero ¿cómo usted le va a llevar al profesor? Yo no, ¿dónde va a quedar? No se preocupe, señora. Él quería. Y nosotros decíamos, bueno. Y yo le veía al profesor acá y mi hijo allá y yo lloraba. 1 año lloré por él. Siempre extrañándole, ¿verdad? Pero no le podía ver al profesor. Bueno, me comenta un poco de Elías y su amor a Encarnación. ¿Siempre le tiene presente dónde va a jugar? Sí, siempre su Encarnación es... A lo mejor me dice, mamá, yo no estoy en Encarnación porque tengo que estar acá, dice, pero a Encarnación le lleva en su corazón. Bueno, y ahora, ¿cómo usted se siente viendo el resultado, viendo que le está haciendo goles a Olimpia, que está surgiendo, está siendo una destacada figura en el fútbol a nivel nacional e internacional? Sí, yo feliz, emocionada y verle a mi hijo lograr lo que él siempre se propuso, ¿verdad? Ser el mejor, ¿verdad? Y yo feliz por él, por sus logros. Si volvemos al pasado, ¿recordás aquel momento cuando era chiquitito y llegó al primer club? Sí, usted me dice por Olimpia cuando hizo su... Sí, me acuerdo. Nosotros no nos íbamos tanto porque era lejos, ¿verdad? O sea, que en la capital, y no le acompañábamos tanto cuando él se inició en el Olimpia, ¿verdad? Él estaba más allá solo, ¿verdad? Y lo logró. Bueno. Ahora, toda la familia olimpista, pero también de Ameliano.
Sí, nuestro corazón estaba partido en este... Sí, somos de familia olimpista, pero siempre a nuestro hijo le apoyamos donde él se va. ¿Algún mensaje para Elías? Elías, que le quiero un montón y sabe que nosotros siempre le apoyamos desde acá, ¿verdad? Con todo el corazón, y le amamos a nuestro hijo y que siempre sea lo mejor para él.